Dios eterno, queremos poner en tus manos preciosas este tiempo. Te damos gracias, Señor, y con tu bendición recibimos tu palabra, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Quienes predicamos la palabra de Dios no pretendemos saberla toda a cabalidad, y por ello sin intención podemos cometer equivocaciones, pero es válido que con sustento bíblico se acepte el error y se proceda a corregirlo. Recordando la lectura del capítulo 9 del libro de Romanos, comentamos que contiene ciertos versículos que parecieran sustentar la creencia que proclaman los famosos predicadores de la teología deformada con respecto a la salvación, porque ellos enseñan la elección y predestinación para salvación, lo cual no tiene sentido ni sustento bíblico. No es aceptable que, aprovechando ellos su fama, esos predicadores de la teología deformada quieran torcer la Escritura, tomando algunos versículos, ignorando intencionalmente sus contextos, y por eso, con respecto a dicho tema que he estado compartiendo, he tomado los principales textos que ellos utilizan, pero fundamentándolos con base en sus contextos bíblicos, para demostrar que eso que predican ellos con respecto a la elección y predestinación para salvación no es así. Y con respecto a la doctrina de la elección, dice uno de los predicadores más famosos que proclaman esa doctrina: si usted cree en la Biblia, usted cree que Dios determinó quién sería salvo. Si usted cree en la Biblia, usted cree que Dios llama de manera eficaz a aquellos que Él escoge y les concede fe. Sin embargo, con toda esa claridad, la gente todavía resiste esa doctrina. Observe Romanos 9, el oponente, el adversario imaginario que le ayuda a Pablo en cierta manera a discutir consigo mismo, y continúa aclarando su enseñanza. Su adversario imaginario dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Digo, esto es bastante claro, ¿verdad? Si todo esto es determinado por decisión divina antes de que nazca, si Dios va a ser misericordioso con quien Él quiere ser misericordioso y tiene compasión de quien Él quiera tener compasión, si esto no tiene que ver con el hombre que quiere o con el hombre que corre, si todo esto tiene que ver con Dios, entonces, ¿cómo puede el hombre tener la culpa? ¿Cómo puedes culparme a mí si yo no creo? ¿Cómo puedo resistir a su voluntad soberana y eterna? Esta es una respuesta bastante razonable, ¿no cree usted? Y este es el hueso que se le atora a la gente y se le ahoga en la doctrina de la elección. Y Pablo lo esperaba. Usted va a decir: esto no es justo, porque entonces no me puedes condenar al infierno. No puedes culparme a mí. ¿Cómo voy a resistir su voluntad? El versículo 20 presenta una respuesta sorprendente. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y la ilustración es sorprendente. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace una vasija, la vasija no habla, la vasija no dice: bueno, no quiero tener esta forma, hazme con otra forma. Esto no es justo. Me gustaría ser como esta vasija o aquella vasija o esta otra vasija. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esto es asombroso. La Biblia enseña que todos los hombres van camino al infierno. Dios escogió rescatar a algunos y soportó a los otros que van en esa dirección, no por algo que Dios hizo, no por un decreto que Dios hizo individualmente para ellos, sino porque ellos continúan en sus pecados y son plenamente culpables. Dios tiene todo derecho de demostrar su ira, y Él es tan glorificado en su ira como lo es en su misericordia. Fin de la cita. Bien, vamos a ver lo que está diciendo este predicador. Primeramente, en la parte que leímos y que citamos, él está diciendo que si nosotros creemos la Biblia, entonces debemos de creer que Dios llama de manera eficaz a aquellos que Él escoge y les concede la fe. Entonces ahí está hablando de elección, a los que Dios quiere salvar o a los que Dios decide salvar. Pero como ya lo hemos visto en otras enseñanzas que he compartido, la Escritura no dice eso. Dios no elige para dar salvación. Pero lo que sí está diciendo es que Dios elige a quien salva. Y eso la Escritura no lo enseña. Dios le da la oportunidad a todo el mundo de que pueda ser salvo por la misericordia que Dios otorga al creer en el Evangelio.
Si recordamos el versículo 17 de Romanos 9, en la versión Reina Valera 60 dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En la versión Palabra de Dios para Todos, el pasaje dice: en las Escrituras Dios dice al rey de Egipto: te hice rey para demostrar mi poder en tu vida y para darme a conocer en toda la tierra. La Reina Valera 60 en el versículo 18 dice: de esta manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero Dios, con las palabras dirigidas al faraón entre los capítulos 5 al 10 de Éxodo, prueban la misericordia de Dios, pues por la obstinación o dureza del corazón de Faraón, Dios en cada ocasión le envió juicios, o como se les conoce, plagas, y antes de cada una de ellas, esas fueron las oportunidades que Dios le dio a Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel, antes de que Dios cumpliera la advertencia que le había hecho. Y esa advertencia está en Éxodo 4, 22 y 23, cuando Dios le dice: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Pero Faraón cada vez fue endureciendo su corazón. Ese texto está tomado de Éxodo: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dice en la versión Dios habla hoy: pero te he dejado vivir para que veas mi poder y para darme a conocer en toda la tierra. Dios le está dando la oportunidad, como dice aquí, de dejarlo vivir para que él fuera parte de dar a conocer el nombre de Dios, pues ya le había mostrado su poder. Dios le estaba dando la oportunidad de tener una relación, en el sentido en que en la actualidad le da a Dios a todo hombre de acercarse a él, de formar parte de su reino. Dios en este sentido no tiene escogidos, no tiene predestinados. Dios le da la oportunidad a todo ser humano de acercarse a él a pesar de sus pecados. Y en ese sentido nos muestra Dios que Dios perdona todo pecado, siempre y cuando la persona le crea a Dios en la obra redentora que ha hecho el Señor Jesucristo, y que aplica a todo el mundo siempre y cuando crean en ese evangelio, crean en el nombre del Señor Jesucristo, le reciban como Señor y Salvador y estén dispuestos a seguirle y a obedecer sus mandamientos. Pero en todo momento, en las 9 ocasiones que Dios le dio oportunidad a Faraón de arrepentirse y de dar libertad al pueblo de Israel, el Faraón fue obstinado en no querer obedecer a Dios, e inclusive leíamos que había manifestado que quién era Dios para que él le obedeciera, que él no lo conocía ni sabía quién era Dios. Entonces, Dios iba a cumplir sus propósitos, fuera que aceptara su voluntad el faraón o no. Aquí la cuestión es que la decisión de ser bendecido era de Faraón, pero él escogió el camino de la desobediencia. Entonces se hizo acreedor al justo juicio de Dios, porque Dios le dio oportunidades. Y en ese sentido, de todas maneras, el nombre de Dios iba a ser engrandecido y se iba a dar a conocer a toda la tierra. Pero Faraón desafortunadamente no quiso escuchar y mucho menos quiso obedecerlo. Era voluntad propia del Faraón, no era que Dios lo estuviera obligando a hacer lo que él quisiera hacer. Dios da la oportunidad, pero no obliga. ¿Y por qué comento esto? Regresando al capítulo 9 de Romanos, en el versículo 19, la Escritura dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa
porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y la palabra de Dios para todos en ese texto dice: así que si alguno me preguntara si Dios nos obliga a hacer lo que Él quiere, ¿por qué Dios nos echa la culpa? Entonces, no es que Dios obligue a alguien a hacer su voluntad, sino que Dios le está dando la oportunidad de obedecerle y de ser bendecido. Y luego sigue diciendo el versículo 20: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y aquí en este versículo 20, y en la forma en que comparten los predicadores de la teología deformada, este versículo hacen pensar a los que le siguen como si Dios estuviera haciendo a unos vasos para honra y a otros vasos para deshonra. Pero la Escritura no está diciendo eso. Fíjense lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos en ese mismo texto, en el versículo 21. El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. Pero fíjense que está diciendo aquí: y puede hacer del mismo barro. No está diciendo que de la misma masa esta sea dividida para que una parte sea utilizada para hacer vasos para honra y la otra parte sea utilizada para hacer vasos para deshonra, sino que la Escritura está diciendo que una misma masa puede ser que su destino final sea tornado en vaso para honra o en vaso para deshonra. Y para entender esto, vamos a leer el contexto, porque este texto está tomado del Antiguo Testamento, y para ello vamos a remitirnos al libro de Isaías en el capítulo 29 y leamos a partir del versículo 13. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero se aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Dice el versículo 15: hay de aquellos que se esconden del Señor para ocultar sus planes, que hacen sus maldades en la sombra y dicen: nadie nos ve, nadie se da cuenta. ¿Qué modo de pervertir las cosas, como si el barro fuera igual a aquel que lo trabaja? Un objeto no va a decir al que lo hizo: no me hiciste ni una pieza de barro, al que lo fabrica: ¿sabes lo que estás haciendo? La versión Jerusalén, en ese mismo versículo 16, dice: ¡qué horror el vuestro! Es el alfarero como la arcilla para que diga la obra a su hacedor: no me ha hecho, y la vasija diga de su alfarero: ¿no entiende el oficio? ¿Y por qué dice esto Isaías? Veamos lo que está diciendo Jeremías en el capítulo 18. Leemos a partir del versículo 1. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías: levántate y baja a la casa del alfarero. Cuando estés allá te daré mis palabras para el pueblo. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó, así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. Y vemos que aquí está diciendo, fíjense, empezó de nuevo con el mismo barro. O sea, no estaba tomando otra parte de material de barro, sino que estaba utilizando el mismo. Entonces, vuelvo a leer el versículo. Estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. Y me llegó este mensaje del Señor: pueblo de Israel,
¿Es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero, dice el Señor. Podrá llegar el momento en que yo anuncie que expulsaré a una nación o a un reino, o que lo voy a destruir. Pero si esa nación se aparta del mal, entonces ya no le envío el castigo que le tenía preparado. Dice el versículo 9. En otra ocasión decido construir y hacer crecer una nación o un reino. El mismo texto, pero en la versión Kadosh, dice: similarmente, si yo pronuncio un decreto acerca de edificar y plantar una nación o un reino, pero si esa nación hace lo malo y desatiende mis advertencias, entonces ya no le envío los beneficios que le tenía preparados. Dice la versión de las Américas: pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Entonces, como vemos, aquí en este texto, Dios está diciendo al pueblo de Israel que esa nación es como barro en las manos del alfarero, y de esa manera va a actuar Dios. ¿En qué sentido? En que si en un momento dado Dios anuncia que a una nación la va a expulsar o que la va a destruir, pero si esa nación se aparta del mal, entonces el castigo que le tenía preparado ya no se los va a aplicar. Ya no hará llegar ese juicio contra ellos. ¿Por qué? Porque está diciendo aquí, si esa nación se aparta del mal. Entonces le está dando la oportunidad a esa nación de no ser juzgada en ese sentido. Y en lugar de darles ese castigo, serían bendecidos. Y esa es la oportunidad que Dios le estaba dando a Faraón. Pero si esa nación o ese reino hace lo malo delante de Dios, desobedeciendo a su palabra, entonces Dios, en lugar de darles las bendiciones que había prometido, se hará acreedor obviamente a un juicio o a que Dios los deseche. Entonces dice el versículo 11: así que diles esto al pueblo de Judá y a los habitantes de Jerusalén: esto dice el Señor, estoy preparando el castigo para ustedes, estoy haciendo planes en su contra, aléjense de los malos caminos, cambien y hagan el bien. Entonces, esa era una advertencia para ellos. Dios les estaba dando la oportunidad entonces a ellos de ser vasos para honra. Y así como Dios lo estaba aplicando para ellos, así Dios lo aplica para cada ser humano en particular. ¿Quién decide creerle? ¿Quién decide seguirle? ¿Quién no decide creerle ni decide seguirle? Entonces, el camino a que esa persona se convierta en un vaso para deshonra depende de la persona, pero también el camino a ser vaso para honra y ser bendecido por Dios y haber sido receptor de su misericordia es voluntad de la propia persona y no de Dios. Dios pone delante de cada persona las dos opciones. ¿Qué es lo que cada quien decide? Y por eso he compartido muchas veces que la condenación o la salvación depende de la voluntad de cada persona. Y entonces, ¿qué decidió en este pasaje el pueblo judío? Dice el versículo 12: pero ellos dirán, ¿para qué pero ellos dirán, ¿para qué molestarnos? Seguiremos nuestros propios planes y seguiremos haciendo todo el mal que queramos. Dice la Reina Valera: y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y dice el versículo 13: esto dice el Señor, pregúntenles a las otras naciones, ¿han escuchado alguna vez un pueblo como este? Israel ha hecho algo horrible. Versículo 15:
pues mi pueblo me ha olvidado y quema incienso a ídolos que no son nada. Se han desviado de su camino, del camino antiguo, para andar por trochas y no por el camino verdadero. Versículo 17. Como el viento del oriente, yo dispersaré a ese pueblo y lo entregaré a sus enemigos. Me alejaré de ellos, les daré la espalda y no la cara en el día del desastre. Entonces, regresando a Romanos 9, podemos entender mejor ese versículo 21 y el 22. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? La traducción aquí está mal. En lugar de decir un vaso para honra y otro para deshonra, la traducción correcta sería: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra o para deshonra? Así como lo traduce la versión Palabra de Dios para Todos. El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una taza ordinaria. ¿Y esto de qué depende? No de la voluntad o la decisión de Dios, sino de la voluntad y decisión de la persona o del pueblo, o de la nación o del reino, en seguirle y creerle a Dios para hacer su voluntad. Porque de cualquier manera Dios va a hacer su voluntad, con la participación o no de esa persona o de ese reino o de esa nación. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Recibir la condenación eterna o recibir el perdón, la misericordia de Dios y la bendición que Dios nos da? ¿Qué otros textos podemos citar para validar lo que estamos compartiendo en este momento? Fíjense lo que dice Juan 3, en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y continúan diciendo los versículos 18 y 19. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido condenado? Dice el texto, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí el versículo 19 está distinguiendo que los hombres decidieron amar más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué tendría que decidir primero el hombre para no ser condenado en un castigo eterno en el infierno? Fíjense, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no está diciendo para que todo aquel que Dios elige, para que todo aquel que Dios predestina, para que todo aquel que Dios ha decidido salvar, está diciendo para todo aquel que en Él cree. ¿Y qué va a ocurrir si esa persona cree? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, depende de la voluntad de la persona si le cree o no. ¿Qué va a pasar a aquel que no cree? Dice el versículo 18 que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. No está diciendo que porque Dios decidió condenarlo o porque Dios decidió hacerlo una vasija para deshonra o para destrucción.
porque como ya habíamos comentado, está diciendo el versículo 19 que los hombres amaron más las tinieblas, es decir, los hombres decidieron amar más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Pues porque sus obras eran malas. Son pocas las personas que quieren reconocer que han pecado delante de Dios. La generalidad de las personas no les gusta que alguien les diga que son pecadores. Y no porque nosotros seamos mejor, todos somos pecadores, todos hemos pecado. Y sin haber recibido la misericordia de Dios, todos estábamos condenados a ese castigo eterno. Todos estábamos destinados a ser castigados en una condenación eterna en el infierno. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de creer en la obra redentora del Señor Jesucristo. Él ya pagó por nuestros pecados, pero ¿qué hace falta? No creer en Él no creer en esa obra redentora como un conocimiento, nada más. El saberlo no te va a salvar. Tienes que hacerte receptor de esa misericordia. ¿Y por qué tienes que hacerte receptor de esa misericordia? Fíjense lo que dice Juan 1, en los versículos 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense entonces lo que está diciendo ese versículo 12. Dos condiciones. Dice, mas a todos los que le recibieron, primera condición, a los que creen en su nombre, segunda condición, les dio Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces viene aquí la voluntad de Dios para hacer los hijos de Él, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, por eso, recordando lo que dice Juan 3:16, fue tan grande el amor de Dios para el mundo, y no está diciendo para los elegidos o para los predestinados, sino que está diciendo al mundo, que entonces Dios tuvo que dar a su Hijo en sacrificio, en esa cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que cree en esa obra redentora, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si tú eliges creerle, esa condenación que está en este momento sobre ti es retirada por parte de Dios. Pero si no le crees, dice el versículo 18 que ya fuiste condenado. ¿Por qué? Porque no le has creído. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer para recibir esa misericordia? Si tú aceptas en creerle y recibirle, ¿qué más tienes que hacer para hacerte receptor de esa misericordia? Veamos lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo 10, a partir del versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, no está diciendo nada más de los elegidos, o nada más de los predestinados, o nada más del pueblo de Israel, sino que está diciendo que es Señor de todos, porque Él creó el universo, Él creó a la humanidad, entonces Dios es Dios de todos. Pero termina diciendo el versículo 12, es rico para con todos los que le invocan, es decir, los que deciden invocarle. Y continúa diciendo el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Entonces, resumiendo el versículo 8, 9 y 10, la Escritura está diciendo que cerca de ti está la palabra de fe que predicamos, que tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que el Señor Jesucristo es Dios, y que tienes que creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que con el corazón tienes que creer. ¿Para qué? Para que seas justificado, pero con la boca lo tienes que confesar. ¿Para qué? Para que Dios te dé la salvación. Yo te quiero invitar, si Dios ha hablado hoy a tu vida y quieres ser un vaso para honra y no un vaso para deshonra, que sea destinado a la destrucción, en un castigo eterno en el infierno, a que le entregues hoy tu vida al Señor, que le entregues hoy tu corazón, para que seas receptor de su misericordia, recibas su perdón, recibas la salvación y además el beneficio o la gran bendición de ser parte de su familia, de ser uno más de sus hijos. Si en este momento quieres hacer esa decisión y no sabes cómo hacerlo, o tienes duda acerca de tu salvación y quieres confirmar tu decisión, yo te invito a que en este momento inclines tu rostro, cierres los ojos y le digas esto a Dios. Señor, hoy he escuchado tu palabra y sé que tenemos delante de nosotros dos caminos para que escojamos uno de ambos. Uno para ir a una condenación eterna, o el otro para recibir la gran bendición de la salvación. Hoy reconozco delante de ti que he pecado y que eso me condena por ser vaso de deshonra para ir a un castigo eterno, y yo no quiero ir allí. Señor, hoy me has dado la oportunidad de poder tener la salvación y me arrepiento de mis pecados. Sé que en mí no está el poderme salvar a mí mismo y por eso recurro a ti para ser receptor de tu misericordia. Yo sé que hace 2000 años el Señor Jesucristo fue sacrificado en esa cruz del Calvario y que toda su santa sangre fue derramada en esa cruz y que esa santa sangre de Él es útil para borrar mis pecados. Tu palabra dice que todos mis pecados fueron puestos en su cuerpo, que por las llagas que Él padeció en su cuerpo, todos nuestros pecados y nuestras enfermedades y dolencias son borrados. Y yo lo creo. Sé que en esa cruz del Calvario Él murió y fue sepultado, pero también dice la Escritura que al tercer día fue resucitado y se levantó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de ti, Dios Padre, intercediendo por mí. Yo te ruego que perdones mis pecados, porque creo en esa obra redentora del Señor Jesucristo. Sé que al creer mis pecados son borrados y en el mismo momento he sido perdonado, y yo lo creo. Te agradezco, Señor, por esta obra redentora que has hecho en mí, y creo que a partir de hoy tengo un nuevo nacimiento, un nacimiento que me da vida, que me da la vida eterna. Y te agradezco, Señor, y dispongo mi corazón para que, Señor, hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te agradezco, Señor, lo que has hecho hoy por mí, este perdón que me has dado, esta salvación tan grande que he recibido de ti. Y te agradezco, Señor, en el glorioso nombre de mi Salvador Jesucristo. Si esto que le has dicho a Dios hoy, tú lo crees en tu corazón y tus palabras fueron sinceras y Dios así lo ha visto, Él te ha perdonado. Y te ha hecho partícipe hoy de ser parte de su familia, uno de sus hijos. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar este tiempo para agradecerle al Señor. Dios eterno, agradecemos tu misericordia, Señor, por quienes han entregado hoy sus vidas para ser receptores de tu misericordia. Gracias por la salvación que les has dado. Señor, hazlos crecer en tu palabra, en tu voluntad,
y ayúdalos a caminar en este mundo para que sean un testimonio más de tu misericordia ante el mundo. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, y te honramos dándote la gloria y la alabanza en el nombre precioso y glorioso que es sobre todo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.